Mi última cita con un psiquiatra fue hace aproximadamente 5 años. Fueron momentos tétricos de mi vida donde lo único que hacía era encerrarme en mi departamento y tomar calmantes exageradamente fuertes que solo podrías conseguir si un médico te las receta, en este caso, mi psiquiatra. Actualmente mi vida es mucho más estable de lo que fue en el pasado. Trabajo como mensajero en un despacho de contadores en Nueva York, Estados Unidos. Un puesto de mierda con un salario de mierda. Pero para ser alguien que dejó la universidad a medias y estuvo 6 años sin hacer nada de su vida, supongo que es más de lo que merezco. Mi padre fue uno de los abogados que representó a O.J. Simpson cuando presuntamente asesinó a su esposa. Al esta persona ganar el caso, mi padre se hizo bastante reconocido y en consecuencia ganó mucho dinero, más de lo que el bastardo hubiera imaginado. Es por esta razón que no importó que dejara la escuela y no tuviera un trabajo. Mi padre siempre pagaba mi departamento y mis tarjetas de crédito. Mi madrastra, una perra maldita, trató varias veces de convencer a papá para que dejara de apoyarme financieramente. Desafortunadamente para ella, él jamás lo hizo. Al ser yo un holgazán desde que nací, y no tener que preocuparme de gastos, desarrollé un hábito antisocial. Cuando aún vivía con mis padres pasaba varias horas al día frente a mi laptop revisando videos genéricos, documentales y más que nada pornografía variada. Mi vida la eché por el caño y tardé mucho en darme cuenta y mucho más en corregirla. Lo que te contaré no tiene nada que ver con mi aburrida y desalineada vida, pero fue gracias a esta que me di cuenta de que algunas cosas estaban pasando. ¿Alguna vez has escuchado del efecto Mandela? Según los sociólogos y el internet definen esta palabra como memoria colectiva incorrecta. Una mentira que fue repetida tantas veces que ahora la mayoría de las personas creen que es verdad. En resumen, una simple confusión que las masas provocaron sin querer. El ejemplo más famoso deriva en el mismo nombre de la palabra. En el pasado muchas personas creían que el activista sudafricano Nelson Mandela había muerto en prisión tras ser arrestado en su juventud. Pero como sabrán, esto es falso. La realidad es que él salió de la cárcel y fue presidente de su país muriendo muchos años después. Al parecer tanta gente creía que esta supuesta mentira era más bien una verdad que cuando salieron más personas dando otros ejemplos de memoria colectiva errónea decidieron nombrar este tipo de casos como el efecto Mandela. Si yo solo estuviera aquí para decirte lo que puedes encontrar en otra parte, esto no tendría sentido. Pero déjame agregar, que el efecto Mandela puede ser muchas cosas, pero no memoria colectiva errónea. Déjame explicarte. Los que quieren hacerte creer que solo fue una confusión masiva, o son idiotas, o son estúpidos. Yo tengo otra respuesta. Es tan difícil de explicar que estuve años hundido en la más profunda crisis. Esto ha repercutido tanto en mi vida que si no he saltado del piso más alto de mi edificio es porque aún tengo una misión. No quiero adelantarme, mejor trataré de explicarte de la manera más sencilla y desde mi mundano conocimiento. A veces, en cualquier día, en cualquier momento algo pasa. No sé qué es, pero pasa. Nadie se dará cuenta de qué pasó. Solo algunos podrían darse cuenta, y aún así, podrían tardar años en captarlo. Aunque existe la posibilidad de que esté tan ocupado que muera y nunca haya podido notarlo. Cuando sucede este cambio, las personas por lo general pensarán que ese cambio siempre estuvo ahí. Te daré un ejemplo. Imaginemos que hay una roca en el parque. Muchos pasan por el camino donde está esa roca a diario e incluso algunos la escalan. Un día, esa roca desaparece. Nadie la movió, nada la destruyó, la roca y todo lo relacionado directamente con ella simplemente dejaron de existir. Esta anomalía afecta los recuerdos de la mayoría. La próxima vez que caminen en el parque, verán ese espacio vacío y no pasará nada, porque en sus recuerdos jamás hubo nada ahí. Ese espacio siempre estuvo vacío. Y seguirán pasando diario por el bosque sabiendo que nunca hubo una roca. Es extraño, ¿no? Pero no te estaría diciendo esto si no hubiera una minoría que a veces, puede notar que algo no está bien. En algún momento alguien pasará por ahí y se detendrá unos segundos. Observará fijamente el lugar vacío y preguntará, ¿alguien sabe qué le pasó a la roca? Los demás lo mirarán extrañados. Ahí nunca hubo ninguna roca, le responderán.
Esta persona se quedará confundida, él jurará que hace unos días había una maldita roca justo ahí. Todos menos él estarán de acuerdo que llevan años caminando por ese sendero y jamás hubo una roca o algo parecido. Ese es el efecto Mandela. Seguro pensarás que eso pudo ser también un error común. Tal vez era otro rumbo, tal vez se confundió. ¿Recuerdas que dije que cuando esta anomalía pasa afecta y cambia todo lo que esté directamente relacionado con esta? Pues esto es porque no afecta cosas ajenas. Si no entendiste a qué me refiero con esto, permíteme explicarte con otro ejemplo. Solo que esta vez, fue algo que me pasó a mí, y que a su vez, también fue mi primer contacto con el efecto Mandela. Hubo un momento cuando tenía 18 años que me obsesioné con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Con esto me refiero a estudiar acontecimientos importantes, estrategias militares, política de ese tiempo y el terrible Holocausto. La anécdota tiene que ver con los protagonistas de este oscuro acontecimiento, los nacionalsocialistas, mejor conocidos en todo el mundo como los nazis. No tienes que ser un genio en historia para saber las dos cosas que caracterizaron a estos individuos. No estoy hablando de sus ideas antisemitas. Estoy hablando de su símbolo principal, la esvástica, y su icónico saludo fascista. ¿Sabes de qué hablo, verdad? Ese saludo extendiendo el brazo al frente totalmente recto mientras gritas Heil Hitler. Quisiera que por favor te enfocaras totalmente en ese saludo nazi. Verás, tal fue mi interés en la Segunda Guerra Mundial que meses después viajé a Polonia con un amigo mío para visitar el famoso campo de concentración de Auschwitz, lugar donde murieron millones de personas. Realmente te parte el corazón todo el recorrido por donde hace más de 50 años atrás había gente siendo asesinada. Pero a mí yo de 18 años no le importó nada de eso y justo después de finalizar la caminata le pedí a mi amigo que me tomara una foto en la salida. Siendo un irrespetuoso, no se me ocurrió otra cosa que, justo cuando vi el flash de la cámara, levanté mi brazo haciendo el saludo nazi. Ambos nos reímos por el mal chiste y partimos de ahí sin que nadie lo viera y 2 días después regresamos a América. Pasaron algunos años y perdí el interés por ese tema. Me concentré en otras cosas y dejé de hablar con ese amigo. Lo perturbador empieza cuando decidí volver a ver por puro aburrimiento el documental completo de la Segunda Guerra, uno que ya había visto unas 2 veces con anterioridad. Casi de inmediato pude notar que cada vez que se enfocaban en el tema de la Alemania nazi nunca pasaron algún vídeo de alguien haciendo el icónico saludo. Vi a Hitler pasear en su auto por todo Berlín mientras la gente le aplaudía y le arrojaba flores, pero nadie hacía el saludo fascista. No tengo la mejor memoria del mundo, pero podría jurar que en ese documental en específico empezaba con varias tomas de los alemanes saludando a su líder de la forma que todos conocemos. Pero no fue así esta vez. El documental acabó con 4 horas de duración y nunca vi a nadie haciendo ese saludo. Tenía que hacer otras cosas e iba a apagar el ordenador. Pero una sensación me hizo poner otro documental de la guerra. Nada. Ni una toma. A algunos les hubiera parecido normal que simplemente no hubieran puesto esos vídeos en específico, pero yo sabía que algo era diferente. Recuerda que te dije que antes los había visto. Un poco confundido, decidí poner otro documental, esta vez totalmente enfocado en los nazis. Nada. Ni un solo segundo de algún desgraciado extendiendo su mano. Esto me puso algo ansioso. Casi por inercia entré al buscador y puse literalmente saludo nazi. Lo único que apareció fue noticias y artículos informativos de lo que habían hecho. Sin encontrar nada busqué imágenes de Hitler saludo fascista. Pero lo único que apareció fue al tirano dándole la mano a varios camaradas. No había ni una sola imagen de esta persona haciendo el saludo que él inventó. Era raro como la mierda. Comencé a ponerme nervioso días después de mi búsqueda sin resultados, cuando en la cena familiar comenté que fue bastante extraño no encontrar nada del saludo que hacían los nazis. Mi padre y mi hermana se me quedaron mirando como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Cuál saludo de los nazis?, preguntó mi hermana. Simplemente reí al escuchar esto. Diablos, María. Ya vas en preparatoria y sigues sin saber nada de la historia mundial. Ella frunció el ceño.
Como si yo fuera un idiota, ella me respondió que claro que le habían enseñado sobre los alemanes de la guerra, pero no sabía a qué me refería con ese saludo. Sonreí y miré a papá pensando que ambos nos burlaríamos de ella por su ignorancia. Pero él también me miraba como si no supiera de qué hablaba. ¿En serio? No puede ser. De forma cínica extendí todo mi brazo simulando a los fascistas. A este me refiero, dije. A pesar de esto ninguno se inmutó. Creo que al que no le dieron clases fue a ti. Se rieron y siguieron comiendo. No recuerdo cuántos días más estuve buscando como desesperado algo, solo una mínima cosa que me confirmara que todo seguía en orden. Pero no había imágenes, testimonios o registros históricos que avalaran que en algún momento los nacionalsocialistas tuvieron un saludo, en particular como yo lo describía. Mi búsqueda llegó a tal extremo que 2 semanas después me enteré de que algunas personas que practicaban la religión judía se reunirían en una sinagoga cercana. Entre ellos, una señora que había sobrevivido al Holocausto cuando era una adolescente. Demasiado nervioso esperé en la salida escuchando su testimonio de cómo los alemanes mataron a toda su familia, y de cómo desea que algo así nunca se vuelva a repetir. Al terminar la reunión todos salieron y al ver a la anciana, de forma nerviosa me paré frente a ella y como un maldito loco extendí el brazo como alguna vez lo hicieron sus verdugos. No era mi intención lastimarla, ni hacerla recordar malos momentos. Sé que esa acción seguramente me tendría asegurada una paliza y algunos meses en la cárcel por incitar el odio. Pero a la mierda, yo solo quería que algo confirmara que no estaba loco. Para mi sorpresa, todos se me quedaron viendo como si tuviera alguna discapacidad. La dulce anciana me miró de forma compasiva. ¿Estás bien, chico? ¿Te pasa algo en el brazo? ¿O es que quieres señalar algo que viste? Nadie parecía estar ofendido, solo confundido. Bajé lentamente mi mano, y respiré rápidamente antes de salir corriendo de ahí. Ese fue mi último intento de averiguar qué mierda estaba pasando. Estuve algunos días intentando tener mi mente ocupada en otras cosas, hasta que recordé la foto que me habían tomado en Polonia ya hace tiempo. Me costó tanto trabajo encontrarla, pero pude hacerlo. Ahí estaba yo, parado en la salida del campo de concentración extendiendo mi brazo. Nada había cambiado en la foto. Si la gente tenía razón y ese saludo nunca existió, ¿por qué rayos yo tenía esa foto? Esa era al parecer, la única prueba de que alguna vez, en algún momento, eso había pasado. No sé por qué el universo decidió dejar los eventos de la guerra tal cual pasaron, con la única diferencia de que los nazis jamás tuvieron un saludo propio. Pero al final del día confirmé que no estaba loco. Que yo sabía que eso no era como antes. Algo había cambiado. Algo en la realidad cambió y nadie lo notó. A esto me refiero con que no afecta a terceros. Al parecer todos los registros fueron modificados. Todas las fotos y todos los videos cambiaron. Pero yo no tuve nada que ver con esa gente. Yo soy ajeno a los alemanes de esa época. Es por eso que, al parecer, mi foto se quedó tal cual estaba. Solo cambio lo que estuvo relacionado directamente. Más no cosas ajenas. En este caso, yo. Desde que experimenté el efecto Mandela, mi mente se abrió más a la paranoia. Antes de seguir relatándote mis experiencias, te quiero resolver una duda que te harás en el futuro. Ya sabes que en ocasiones cosas se van, nunca estuvieron ahí. Pero, ¿qué pasa cuando en lugar de desaparecer, algo aparece? No tengo forma de comprobar esto. Ni siquiera sé si puede pasar, pero mirando el pasado con retrospectiva, hay cosas raras, ¿sabes? ¿Conoces la Esfinge de Egipto? Esa magnífica construcción del mundo antiguo que yace junto a las colosales pirámides. No hablaré mucho de los egipcios ni del misterio de las pirámides. Pero usaré un dicho muy famoso para plantear este caso. Dicen que cuando la última gobernante de Egipto, Cleopatra, nació, las pirámides ya se habían construido hace mucho por sus ancestros. Ahora escucha. Mucho antes de que alguien habitara Egipto, cuando sus primeros pobladores llegaron, esa esfinge ya se encontraba ahí. Sola, percudida, misteriosa. Estudios han comprobado que el deterioro de las pirámides se debe al sol y a las partículas de arena que por miles de años la han dañado.
En el caso de la Esfinge, todo el daño que recibió por miles de años se debe al agua. Sí, al agua. Agua en extremo salada. ¿Cómo es esto posible en medio del desierto? Verás, hace millones de años, el planeta era diferente. Muchos creen que el desierto de Egipto era antes un vasto océano, profundo, inhóspito. Quiero que ahora relaciones toda esta información y solo imagines, hace millones de años, antes de que la vida humana existiera, ahí, en medio del oscuro océano de Egipto. En las profundidades donde ni siquiera la luz del sol puede penetrar, sin ningún motivo, algo aparece ahí. Algo que no debería de estar ahí, sin nada que pueda notarlo. Por millones de años, esta anomalía se quedará en silencio, hundido en el corazón del planeta. Hasta que dentro de tantos años, ahora quedando solo arena árida y un sol abrasador, llegarán los primeros habitantes de Egipto, y se encontrarán con esta esfinge, y pensarán que es una señal de su Dios para que construyan ahí. Esto y más cosas son claras visiones de que esta cosa pudo estar pasando mucho antes de que el término efecto Mandela fuera inventado. Quisiera decir que este es todo mi conocimiento y experiencia sobre este extraño efecto Mandela. Pero no lo es, esto solo detonó una serie de eventos desafortunados. Ya te he contado del cómo las cosas simplemente se van, simplemente aparecen. Dime, quisieras saber si es posible que esto pueda ocurrir con un ser humano. Esa es una respuesta para otro día. Mientras tanto, dime, ¿has escuchado del efecto Mandela? Creo que tú ya sabes cuál ha sido mi única experiencia con el efecto Mandela. A pesar de eso, el estar consciente de su existencia y cómo afecta al mundo me ha despertado una insaciable curiosidad de investigar muchos más casos que puedan haber sucedido. Sé que estarás pensando que esto es un trabajo imposible. ¿Cómo podría yo saber de otros casos si seguramente al momento de pasar mi memoria general también cambiaría? Me explico mejor. ¿Cómo podría yo darme cuenta que una estatua de Central Park siempre estuvo ahí y no apareció de la nada ayer por la noche? Si ese fuera el caso, mi memoria general me diría que eso siempre estuvo ahí. La probabilidad para que seas una persona no afectada y darte cuenta del efecto Mandela es igual a sacarte la lotería varias veces seguidas. Incluso a mí que ya experimenté un verdadero efecto Mandela, puede que sea el único que me pase el resto de mi vida. Y es aún peor. Cuando ya estás consciente de su existencia puedes volverte paranoico. Cualquier cambio que suceda pensarás que es el efecto Mandela. Podrían poner un nuevo árbol en el parque gracias a una campaña de reforestación del gobierno y tú no estabas enterado. Eso provocará que cuando lo veas pienses que ese árbol acaba de aparecer cuando no es así. Los malentendidos se cuentan por miles. Así que mantén la calma y piensa con la cabeza fría cada vez que sientas que esto te está pasando. Ya aclarado esto. Si puedes controlar tu miedo y concentrarte, incluso si el efecto Mandela no te pasa a ti, puedes leer casos increíbles como los que te contaré a continuación. Hace 2 semanas hubo una reunión en el departamento de un compañero de trabajo. Al principio no tenía planeado asistir, pero resulta que él era el que siempre me cubría cuando llegaba tarde. Estuve a punto de ser despedido varias veces gracias a esto y si no fuera por él ahora no tendría trabajo. Mi salario solo es el 10% de mis ingresos, el otro 90% es el depósito que mi padre me hace cada mes. Pero si me sigue apoyando es porque tiene la falsa idea de que quiero aspirar a más en mi actual empleo y mantenerlo es vital para que su dinero siga viniendo a mi cuenta bancaria. Como se imaginarán llegué lo más tarde que pude a la reunión.
Intenté pasar lo más desapercibido posible durante la noche a pesar de que todos intentaron ser amables conmigo. Estaba en el minibar arrasando con el whisky hasta que escuché a dos de los abogados hablando de si tomaría en el caso del alpinista caníbal. El ambiente era lo suficientemente aburrido para concentrarme en el resto de su conversación. Al parecer a uno de ellos le estaba ofreciendo un caso muy interesante. Al parecer cerca de Alaska, un alpinista había sido encontrado a unos kilómetros del pueblo más cercano y estaba totalmente trastornado. Lamentablemente yo no tenía ningún tipo de relación con esos sujetos, así que no pude acercarme para intentar escuchar más. Más tarde, después de la reunión, estaba preparando la cena en mi departamento escuchando las noticias para enterarme del resultado del juego de la tarde. Sin embargo, lo único de lo que me enteré fue el contexto de la conversación de los sujetos de la reunión. Un experimentado alpinista había sido rescatado después de 2 semanas desaparecido en las montañas nevadas de Alaska. Lo horrible fue que ahora también sería enjuiciado aquí en Nueva York por asesinar y comerse a su amigo y acompañante de expedición. Por eso los tipos lo llamaron alpinista caníbal. Bastante impresionado, presté más atención pero no dieron más detalles. Días después, uno de los abogados me dio el trabajo de buscar en los sistemas bancarios de Estados Unidos 15 nombres de personas. Una por una busqué y no encontré nada. Lo repetí 3 veces para asegurarme de que no era un error mío. Pero si estos nombres eran correctos, ninguno parecía haber hecho nunca en la vida una cuenta bancaria en este país. Al tal negativa. Buscamos ayuda externa con bancos extranjeros. Pero varias semanas de espera nos dio como resultado una respuesta negativa también. Si estas personas eran reales, seguramente guardaban su dinero bajo el colchón y jamás habían pagado impuestos. Al informarle esto a la secretaria de Hacienda, rápidamente abrieron una investigación formal que terminó en lo que ya esperábamos. El fisco informó no solo que esas personas nunca habían pagado impuestos, sino que también esas personas no existían. Esas personas jamás se habían registrado al momento de nacer. Por lo tanto, para el sistema fiscal no existían. Esto ya era lo suficientemente raro. Pero más raro fue cuando el abogado que inició todo esto y yo estábamos conversando. Recuerdo haberle preguntado qué demonios era toda esta situación. Su respuesta no fue la que esperaba. Al parecer sí había aceptado el caso del alpinista. Él había tenido varios encuentros con él antes de la primera audiencia. Su historia era increíble. 17 personas contando al alpinista habían salido desde un pueblo llamado Santa Elena en Alaska para llegar hasta el punto más alejado y romper el récord mundial que desde 1906 no había sido superado. Esto sería un paso enorme para la carrera de todos ellos. Además de ser un logro que sería recordado por muchos años. Todos y cada uno eran expertos y profesionales que habían estado meses preparándose para este momento único en sus vidas. Todos partieron motivados y determinados. Durante 3 semanas estuvieron caminando en el día y durmiendo en la noche. Su campamento era enorme y cargaban miles de kilos de comida para mantener a 17 personas con energía. A veces debían levantarse a las 5 en punto de la mañana ya que les tomaba 2 horas en recoger y preparar todo para moverlo. Cada vez que partían tomaban esa zona como punto de referencia ya que con tanta comida y equipo dejaban un desastre increíble que daba evidencia de que habían estado ahí, y al momento de regresar lo usarían para orientarse. Eso es muy interesante. Le dije. Pero no escuché nada sobre 17 alpinistas. Solo del caníbal y su amigo muerto. Él asintió brevemente y continuó la historia. Mi compañero me dijo que eso es porque solo fueron ellos 2. Esas otras 15 personas que supuestamente fueron con él no existen. Los siguientes desvaríos de su historia lo atribuyen al trauma que la desnutrición y el frío le hicieron a su cerebro. Que según los médicos, alucinó todos los hechos posteriores. La última parte de la historia es la que menos tiene sentido. Según su testimonio, él y su amigo fueron a observar una aurora boreal mientras los demás dormían. Caminaron 5 minutos para llegar a un punto elevado y tomar unas fotografías.
Su cliente, según me contó, comenzó a llorar y entrar en pánico mientras le decía cómo al bajar de regreso se encontraron con que todo su campamento ya no estaba. No había señales de nadie, y peor aún, no había rastros de que hubiera un campamento ahí. Ni pisadas, ni señales de caminata. Según parece, desperdiciaron 3 días buscando a su campamento pensando que estaban perdidos. Pero cuando decidieron que tenían que volver, no encontraron el camino. Todos sus puntos de referencia no estaban más. La poca comida que tenían en sus mochilas individuales se agotó rápidamente y para poder sobrevivir, no tuvo más opción, se comenzó a comer a su amigo, que según dice, no lo asesinó, en realidad murió de frío días antes. El abogado no dio más detalles porque era un juicio en proceso y contar de más podría traerle problemas. Lo último que pregunté fue el por qué inventaría algo así. «Porque está loco», me respondió. En esa zona no hay señales de que un grupo grande se movió y los residentes locales solo recuerdan que ellos 2 eran los que subirían. Además, un campamento como el que describe tomaría horas recogerlo. Esas 15 personas no existen y jamás lo acompañaron a ningún lugar. Si esto ya me había puesto nervioso, pensé lo peor cuando a escondidas entré a su oficina horas después y saqué el folder con más información, encontrándome con una fotografía del alpinista junto con su compañero en las montañas. Todo normal. De no ser porque entre ellos 2 había un espacio vacío anormal. ¿Quién se tomaría una foto con su único compañero de viaje así de alejados, casi tanto que hubieran cabido otras 12 o 13 personas más entre ellos? Pero como dije, estaba vacío. Realmente investigué por mi cuenta todo esto y efectivamente esas personas nunca habían existido y nadie recuerda a un grupo de alpinismo. Quizás el hombre tiene un trauma tan severo que no solo se comió a su compañero para sobrevivir en la nieve, sino que también inventó una historia donde 15 de sus amigos profesionales desaparecieron sin dejar rastro junto a su campamento. Debe ser muy creativo para haber narrado detalles de miles de salidas a fiestas, reuniones, idas al bosque y anécdotas personales individuales con 15 personas que nunca existieron. Debe ser alguien muy trastornado. O quizás, solo quizás, realmente ese hombre experimentó algo único en el universo cuando salió esa noche. No puedo asegurar nada, pero si el efecto Mandela puede desaparecer personas, me pregunto cuántas cosas han cambiado cada día que me levanto y jamás sabré qué sucedieron, porque mi maldito subconsciente me dice que todo era igual que como lo recordaba. Ojalá algún día pueda visitar a ese alpinista y tener una larga charla con él. El mundo es un lugar extraño. Y más cuando a veces podemos ver esos pequeños detalles que nadie quiere aceptar que ahí están. Casos así hay muchos. Como el caso del martillo de Londres. ¿No sabes qué es el martillo de Londres? Es muy sencillo de explicar. En 1934 una pareja encontró una roca extraña cerca de Londres. Al llevarla a casa, su hijo la tiró accidentalmente y se partió a la mitad, dejando al descubierto algo extraño. Al parecer había un martillo dentro de la roca. Sí. Un viejo martillo de madera y metal estaba fosilizado dentro de la roca. Podría ser algo extraño y punto. Pero el diablo está en los detalles. Verás. Hace 8000 años antes de Cristo se data el primer uso de lo que conocemos como martillo. Cuando éramos unos cavernícolas salvajes amarrábamos piedras a palos de madera para golpear animales. Ese era el uso primitivo del martillo. El martillo hecho de madera y metal se fabricó en el 1200 a.C. en la China antigua. El martillo de Londres está hecho de metal. Así que entenderás que nadie se explica cómo los estudios indicaron que el martillo de Londres estuvo encerrado en esa piedra por 100 millones de años. Esto es real y puedes buscarlo en internet. Ese viejo martillo que usamos para romper, clavar o abrir cosas estuvo en esta tierra 100 millones de años. Cuando los humanos aún no existíamos, esa cosa ya estaba aquí en la Tierra. Tal vez a los dinosaurios les gustaba la carpintería. Tal vez un extraterrestre probó suerte en la minería o un viajero del tiempo olvidó sus herramientas.
Todo es posible, supongo. Pero, la explicación es más sencilla. En algún punto de la historia de la humanidad, en este universo o tal vez otro, alguien perdió su martillo y jamás lo volvió a encontrar por más que lo buscó. Pero no estaba perdido. Tal vez simplemente apareció en algún pantano hace más de 100 millones de años. Vio pasar la historia de la Tierra y esperó más de 100 millones de años. Sin duda, entre más investigo, más miedo tengo del mundo en el que vivo. Últimamente, en las noches, desde la ventana de mi apartamento, puedo ver a alguien del edificio frente al mío observándome. No logro ver características específicas. De hecho, al comienzo creí que era un maniquí de decoración hasta que me saludó lentamente cuando notó que me di cuenta de su presencia. Siempre cierro las ventanas y cortinas cuando duermo para evitar sentir su presencia. Ya me quejé con los supervisores de su edificio, pero me dicen que la habitación donde señalé que estaba todas las noches no está ocupada por nadie. Espero que esto solo sea temporal. Y también espero que nadie haya notado que ahora sé cosas que tal vez el universo no quiera que sepa. Y tú, dime, ¿aún no crees en el efecto Mandela? Alguna vez les dije que si no me había lanzado de mi edificio departamental era porque aún tenía mucho que externar sobre estos casos que provocaron una incertidumbre en toda mi psique. Ya han pasado meses desde que me percaté del efecto Mandela en mi vida y en algunos casos de la historia. Muchas veces les he intentado explicar el cómo pienso que funcionan estas fallas en la realidad. Por un tiempo creí que las cosas simplemente dejaban de existir. También no repercutían y eran borradas de la memoria histórica. Todo el mundo, nadie recordaba nada excepto algunos que lograban sentir que algo no andaba bien. Pero extrañamente también he visto casos que simplemente aparecen cosas en lugares que no deberían. A estos acontecimientos se les llama objetos fuera del tiempo, lo que hace reafirmar que aún no tengo ni idea de todo lo que es el efecto Mandela. No sé si las cosas o personas que dejan de existir en nuestra memoria y en nuestro tiempo se desvanezcan del universo en su totalidad o simplemente sean enviadas a otro lugar a miles de años atrás o adelante. Incluso no tengo idea si estos casos serían resultado del efecto Mandela o es de otra cosa, pero estoy seguro de que tienen algo que ver. Déjame intentar explicar con ejemplos qué son los objetos o personas fuera de lugar. Créeme que los casos más escalofriantes son extrañamente los menos conocidos. Ya he relatado el caso de la Esfinge de Egipto y el martillo de Londres, pero ¿alguna vez has oído hablar de esos dibujos extraños encontrados en rocas antiguas de culturas mesoamericanas, egipcias o tal vez nórdicas? Te explicaré, amigo. Hay muchas pinturas rupestres, monogramas y dibujos prehispánicos que muestran objetos que solo pudimos crear miles de años más tarde, como los cohetes espaciales, los helicópteros, las armas de fuego y los grandes rascacielos. ¿Cómo sería posible que los cavernícolas o las antiguas civilizaciones hayan podido imaginar esto? Imagina que hace más de 200.000 años, cuando los neandertales vivían en cuevas y cazaban para sobrevivir, algo aparece, algo que nunca debió estar ahí, y sin ninguna explicación, solo aparece una persona, un ser humano, que lo último que recuerda es haber estado en un centro comercial, y en solo un segundo ahora está en un mundo primitivo y desconocido. Sin explicación y sin advertencias, esa persona asustada y desesperada corre sin parar durante horas suplicando que alguien lo escuche. Llorando intenta encontrar la ciudad a la que pertenece.
Seguramente, al igual que muchos otros, dirás que esto puede ser algo bueno, ya que podrías ser como un dios que aprovecharía para enseñar a la gente todo sobre el futuro y ser el inventor de todo lo conocido para ser adorado y tal vez la persona más importante de la humanidad. Supongo que por mis palabras ya considerarás que haber pensado esto fue una estupidez total. No solo no harías nada de eso, sino que nunca destacarías en nada. No podrías inventar nada, ni decirle a nadie cómo. Apostaría que tú ni siquiera sabes cómo hacer desde cero un lápiz para escribir. Tampoco sabrías, sin buscar en internet, de qué material está hecha una pluma o cómo hacer tinta. Si no sabes eso, mucho menos sabrías cómo hacer un teléfono celular, o un telégrafo, o la maldita electricidad. Y si en el hipotético caso de que supieras cómo, buena suerte para comunicarte con personas que solo hablan dialectos antiguos que en nuestra época ya están extintos. Así es, si te encuentras en una situación similar estás completamente jodido. Ya aclarando esto, puedes imaginar a una persona promedio en esta situación. Seguro que el pobre diablo morirá de hambre en unos días o será asesinado por algún animal salvaje. Lo único que puede hacer sería encontrar una cueva donde refugiarse en sus últimos minutos de vida. Tal vez, y solo tal vez, si la persona aún se encuentra cuerda, pueda recoger una roca y con sus últimas fuerzas dibujará todo lo que pueda en las paredes. A su familia, vehículos, aviones, cohetes espaciales o la ciudad donde antes vivía llena de edificios y luces. Muchos años después, alguna persona encontrará estos dibujos antiguos de hace 200,000 años, donde hay cosas futuristas que nadie de ese tiempo podría haber sabido. Y así, nadie nunca sabrá cómo pasó esto. ¿Lo ves? El efecto Mandela puede ser tan complejo. Lamento que no pueda tener más explicaciones para esto. Creo que ni los más brillantes del mundo podrían. A veces me pregunto si alguien como yo, un total donadie ignorante, pudo saber de estas anomalías. Personas más brillantes o inteligentes lo hayan notado igual. Yo sé que suena paranoico, pero es la única teoría que puedo hacer después de notar tantas cosas extrañas pasando en el mundo. No le desearía esta sensación a nadie. Lo vacío que se siente notar algo que nadie más lo hace. Esa soledad que constantemente te persigue es la peor sensación imaginable. Espero que jamás te topes con este efecto Mandela, porque jamás podrás entenderlo. Dime, amigo, ¿tú ya sabes qué es el efecto Mandela? Buenas noches a todos. Soy Vicky Johnson. Estoy afuera del edificio Chrysler en la ciudad de Nueva York. Son las 10:45 de la noche, donde aproximadamente hace 3 horas, un civil de mediana edad de aproximadamente 25 o 30 años acaba de saltar del piso número 45, acabando con su vida. Las fuerzas del orden, al parecer, aún no quieren dar información sobre quién era el hombre que saltó y los servicios médicos están llevando el cuerpo. En algún momento vamos a entrevistar a los familiares. Los familiares están llegando, me informan, entonces nos intentaremos acercar a ellos para ver si podemos hacerles una pequeña entrevista.